Centro Familiar Cristiano El Buen Pastor. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mí, ayer o te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré. Te bendeciremos, Señor, te bendeciremos por siempre. Qué importante esa frase, te bendeciré. Tiene que salir del corazón. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Ya los veo sonrientes, felices. Hoy nos toca ese tema dentro y fuera del local. Vamos a hacer una lectura del tríptico que le dieron a cada uno de ustedes cuando llegaron. Vamos a repasarlo y leerlo para ver si lo podemos desglosar un poquito más. El versículo que nos ocupa hoy, que está basado el mensaje de hoy, es Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas. ¿Cómo decía? Todos los días en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Está hablando de los apóstoles, de los discípulos, de las personas que habían recibido a Jesucristo como su Salvador y estaban dispuestos a ser discípulos de Él. ¿Qué era lo que hacían? Todos los días, adentro y afuera, en todo lugar, llevaban su palabra, tenían esa disposición. Es importante tener esa disposición, pero esa disposición viene dada por el deseo del corazón tuyo. Padre, yo te pido en este momento, mi Señor, pon una disposición de apertura a cada persona que va a escuchar tu mensaje, donde quiera que se encuentre, Señor. Padre, manifiesta tu espíritu en cada uno de nosotros, para que seas tú quien nos revele tu palabra, Señor. Para que podamos entenderla, para que podamos comprenderla y podamos así aplicarla las 24 horas del día, todos los días de nuestra vida, Señor. Padre, te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo. La introducción en el tríptico nos dice que enseñar y predicar a Jesucristo en el templo y por las casas todos los días es la tarea de la iglesia de hoy. Oh, qué bueno que es de la iglesia, no es mía. Es de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia eres tú. La iglesia eres tú. No podemos eludir esa responsabilidad. Ahora, ¿por qué soy iglesia? Yo no firmé nada. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, Él comienza un proceso en ti
Él entra en tu corazón. Él comienza a morar contigo. Él comienza a transformarte. Él comienza a transformarnos. Heme aquí, yo el primero. Todas aquellas personas que me conocieron antes no pueden creer que yo esté parado aquí hablando del Señor. Es porque Él transforma, Él cambia. Él mejora lo que yo eché a perder. Y eso hace con cada uno de nosotros. Por eso es que en la introducción arranca de esa manera. Es tu trabajo hablar de Él. La iglesia no es un local físico, la iglesia eres tú. El modelo que se usó en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén, cada miembro de la iglesia en esa fecha, en esa oportunidad, él cumplió sus funciones. ¿Qué función? Dar y servir. ¿Para qué? Para poder reproducirse, para poder llevar la misión que era llevar el evangelio. Si no lo hubiese hecho, ni tú ni yo estaríamos aquí. De la misma manera, nosotros tenemos que velar por las generaciones futuras. Tenemos que llevar el evangelio. Te pongo un ejemplo. Cuando tú vas a un restaurante, cuando vas a un cine, cuando vas a un sitio que te agrada, cuando escuchas a Walter tocar el piano, ¿qué haces? Lo recomiendas, ¿verdad? Cuando vienes el jueves y escuchas a los muchachos que están tocando aquí los instrumentos, dices, vamos a ir los jueves, ¿por qué? Porque es bueno, porque yo me gocé, yo la pasé bien, yo disfruté. Fui a ese restaurante y wow, qué buena esa comida. O sea, cuando tú sientes algo bueno en tu vida, ¿qué haces? Lo recomiendas. Si Dios te dio la vida, si Jesucristo cambió tu vida, si Jesucristo te da todo en tu vida, ¿por qué hemos de quedarnos callados? Ahí es cuando tenemos que llevar. Recuerda que tú conociste a Jesús porque alguien te habló. Ahora es nuestro trabajo. Nosotros somos ovejas. ¿Qué hace una oveja? Come y se reproduce. Si la iglesia no crece, es por mi culpa. Porque no comí, no estudié la palabra y no me reproduje. No llevé esa palabra. Cuando nosotros vamos en el tríptico que dice, al igual que la iglesia de Jerusalén, tenemos las funciones de dar y servir y la misión de multiplicarnos. Eso es una gran comisión que Dios nos ha dado. La iglesia de hoy tiene que seguir enseñando y predicando a Jesucristo en el templo y por las casas, todos los días. Pero, ¿sabes qué? No es porque te lo manden. No es porque te lo mande tu hermano. No, porque es un mandato de Jesús en ti. Y eso tienes que sentirlo. Porque si la comida es buena, la promocionas, ¿verdad? Pero si la comida no es buena, no la promocionas. Sabes que el gusto por la comida es aprendido. Es aprendido. Y si no, ¿quién estaría dispuesto a comerse un murciélago? Sí los hay. Los nativos de Australia se los comen y con mucho gusto. Una araña mona se la pueden comer asadita al fuego. Guácala. Los indios Yanomami en Venezuela y en Brasil se los comen riquísimo. Yo los he visto. Un mono. ¿Quién se come un mono? Muchos indígenas se los comen. Un bistec. Un buen bistec jugoso. En la India no se lo comen. En la India no se lo comen. Es aprendido. Es aprendido. El gusto por la comida es aprendido. De la misma manera, tú tienes que sentir la necesidad de tener hambre. Cuando tienes hambre de Dios y comienzas a leer la palabra, comienzas a aprender y a sentir ese gusto por la palabra de Dios. Comienzas a sentir ese gusto, wow, qué bonito, qué chévere. Y comienzas a leer el Nuevo Testamento y conoces la vida de Jesucristo. Y sabes que vino aquí y vivió por ti y para salvarte. Wow, qué gran honor. Que lo que me tocaba a mí, no, Él se lo llevó.
Y gracias a Él que se lo llevó, porque lo que me tocaba era un gran castigo. Él se lo llevó en la cruz. Por su gracia yo estoy aquí, tú estás aquí. Y sigues aprendiendo y sigues aprendiendo. Por eso es que Dios espera que seamos miembros funcionales en su cuerpo y que nos sumemos a la fuerza laboral de la iglesia. Sí, de la iglesia global, porque no es nada más aquí en Fort Lauderdale, no es en Broward, no es en los Estados Unidos, es a nivel mundial. Es de la iglesia global a trabajar dentro y fuera del local. Cada miembro, cada uno de nosotros debemos conocer cuál es la estrategia de trabajo de la iglesia física, del local, de la organización a la cual estamos. Y tú tienes que llevar esa palabra. Si tú no conoces el ministerio dentro y fuera del local, tienes que preguntar. En la medida que vas preguntando, vas aprendiendo. ¿Qué es ese ministerio dentro y fuera del local? Si yo vengo los domingos al servicio, yo escucho la palabra, vengo el jueves, doy mi diezmo y soy bueno, creo que es suficiente. Está bien, eres un gran creyente. Eres un buen creyente. ¿Sabes que no toda la información le es revelada al creyente? Cuando un creyente está bien, él cree y él es salvo, pero si nosotros leemos la palabra, Dios en su sermón del monte, Él le habló a la gente y le dio el mensaje, pero hay cierta información que no se le puede dar al creyente, hay que dársela al discípulo. Así como en una empresa hay muchos obreros y todos forman parte de la empresa. También están la parte administrativa, están los managers, los directores. Hay información que conocen los directores que no se le puede dar al obrero, porque no la va a entender. Ahora, el día que el obrero tenga la disposición de ir subiendo e ir escalando posiciones, él puede conocer toda la información. De la misma manera pasa contigo y conmigo. Fuimos creyentes, pero tenemos que ser discípulos. ¿Cómo? Conociendo un poquito más, con tu disposición. El ministerio dentro y fuera del local, en el punto 1 del tríptico, te dice que este modelo trata de darle igual relevancia al trabajo de los servidores que hacen en el desarrollo de un culto, en el local y en el desarrollo del trabajo que hacen por fuera. Recuerden que es tan importante el trabajo de adentro como el de afuera. Nosotros venimos aquí el domingo a recargarnos, a alabar a Dios, a glorificarlo, a recargar baterías, a unirnos para alabarlo y glorificarlo, pero el verdadero trabajo está afuera. Cada vez que nosotros salimos del servicio, ese es el verdadero trabajo, porque el mismo gozo, el mismo amor que tú sientes, tienes que llevárselo a otras personas para que también crean en Jesucristo, que hizo, que te salvó, que te sacó de donde tú estabas. Nunca olvidemos eso. Si tú olvidas las cosas malas, puedes volver a cometer el mismo error. Y te pueden volver a pasar las cosas malas. Las alegrías, perfecto, son del momento, en todo lugar, pero nunca olvides de dónde te sacó Jesucristo. Nunca olvides de dónde Él te sacó. Y háblale a las otras personas que no esperen a llegar al fondo para clamar a Dios. Yo siempre le pido al Señor, Padre, enséñame por la vía del amor, no por la vía del dolor. Dale un aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Nosotros debemos conocer el ministerio por dentro. Hablamos de ministerio. O sea, eres ministro del Señor. En muchos países el ser ministro, wow, tengo poder. Soy ministro de finanzas. Qué grave error el pensar que ser un ministro tienes poder. Ministerio significa dar, servir.
O sea, eres servidor del Señor, eres servidor de finanzas. Tienes un privilegio que te ha sido otorgado. Al conocer el ministerio dentro, los servidores organizados por turnos semanales, bimensuales, mensuales o bisemanales, dependiendo de cada organización, tienen el privilegio de servir en diferentes ministerios en el local, en los diferentes cultos congregacionales que hace cada uno de los locales. Un coordinador trabaja con esos supervisores en grupos de servidores para que tomen esos turnos de administración. Esto se hace en una reunión llamada MEP. O sea, ¿qué es lo que hace un servidor? Él va a organizar de todo lo que va a pasar. Él va a organizar más o menos cuál es el orden del culto, qué es lo que va a pasar, qué es lo que tenemos que hacer. Por supuesto que Dios obra y Dios hace en cada servicio lo que Él quiere. Hay veces que uno hace una planificación y resulta que ese es el plan B, porque el plan A lo tiene Dios. Y el plan A es 1000 veces mejor de lo que nosotros podamos hacer. Cuando nosotros conocemos ese ministerio dentro, cómo funciona, cuál es el trabajo que hace cada uno de los servidores para que nosotros podamos estar aquí sentados cómodamente escuchando la palabra del Señor, nosotros vemos que cada una de esas personas ha entregado tiempo, algo valioso en estos días. Ha entregado ese deseo para que ese servicio o ese culto pueda ser formado. Mi pregunta es, ¿tú perteneces a algún ministerio? ¿Tú perteneces al cuerpo de Cristo? Eso ya lo sabes. Tú eres una parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué parte eres del cuerpo de Cristo? ¿Estás trabajando para el cuerpo de Cristo? Tú tienes una responsabilidad aquí en esta tu casa. Dile al hermano que está a tu lado, esta es tu casa. Siente que esta es tu casa. Porque tú tienes una morada, un hogar, un lugar físico donde tú vives, donde tú duermes, donde tú comes. Pero aquí tú también vienes a comer. Vienes a darle de comer a tu espíritu, como dije al principio. Venimos a recargar esas baterías. Una vez mi esposa, mis hijas y yo tuvimos la oportunidad de irnos a un viaje y estuvimos un mes fuera, hace unos años. Menos mal que fuimos los 5 y entre los 5 nos recargábamos leyendo la palabra del Señor. Pero cuán desgaste espiritual sentíamos al no poder venir a la casa del Señor, al no poder venir a recargar nuestras baterías. Pudimos hacerlo 2 veces a través del internet, pero es un desgaste espiritual cuando tú haces el trabajo que tienes que hacer, cuando tú vas llevando la palabra del Señor, cuando tú ves una persona que está acongojada, que está triste y le hablas de Dios. Y resulta que te dice un problemón inmenso y le dices, Padre, dame sabiduría para saber qué tengo que decirle. Y lo consuelas y le dices, le llevas la palabra y siembras esa semilla. Tú no sabes si a través de esa semilla esa persona va a ser salva. Y es un desgaste. Por eso es importante que tú conozcas los ministerios. Tú eres importante, eres muy importante en el cuerpo del Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande. Hay cosas que son insignificantes y a veces no lo sentimos. Agarren un pelito de la nariz y jálenselo para que vean lo que duele. Y creen que no es importante esos vellos que están en la nariz. Pero ustedes saben cuánto evitan que esos vellos se contamine el cuerpo. Millones y millones de bacterias que quieren entrar por la nariz y esos pelos se los impiden. Así que muchos de ustedes dicen, no, yo apenas soy el que limpio. Tú no sabes la importancia que es poder limpiar aquí en esta casa. Tú no sabes la importancia, no, yo apenas llevo la palabra de Dios, de vez en cuando un tratadito, o sea, esa es mi responsabilidad. Tú no sabes lo importante que es sembrar la palabra de Dios.
Así que en todos los ministerios son importantes y cada ministerio, cada servidor tiene que saber que su trabajo es aquí y afuera, no solo adentro del local, aquí y afuera, porque afuera tienes que llevar la palabra del Señor. Hay muchos ministerios, cada local se organiza en forma diferente. Ministerios de oración, ministerios de sala cuna, de jóvenes, ujieres, infantil, consejería, administración, pare usted de contar. Ministerio, servir, trabajar, hacerlo con gozo, con alegría. ¿Conoces tú el ministerio de esta tu casa, fuera del local? Vamos a leerlo. Se trata de la gran comisión. ¿Por qué este sí lo quiero leer? Porque para mí este sí es sumamente importante y para ti también tiene que serlo. Porque para eso te llamó Cristo, para eso te salvó Jesucristo, para eso te sacó del mundo, aparte de salvarte, para que lleves su palabra, para que seas un discípulo de Él, para que puedas llevar la palabra en todo lugar, en todo momento, para que puedas decirle, esa comida es maravillosa, eso que enseña la Biblia es maravilloso, es una salvación, es un gozo, es una alegría. No te dejes atacar por el mundo. Quien está contigo es mucho mayor que quien está en contra. El ministerio fuera, el local, nuestra iglesia, el centro familiar cristiano, el Buen Pastor, tiene una estrategia permanentemente todos los días del año, fuera de nuestro local. Y es la gran comisión, por eso ese es el fondo de nuestro altar. Id y haced discípulos, id y predicar el evangelio. Esa es, ¿cómo lo hacemos? Cada miembro del cuerpo es responsable de reproducirse. ¿A través de qué? A través del evangelio personal, él o ella van a hablar de Jesucristo en todo lugar, a toda persona, en todo tiempo. Estadísticas muestran, han hecho estudios, de que cuando tú invitas a 50 personas a las reuniones del templo o de las casas, solo una llega. Por esto es necesario invitar a muchas personas. ¿Por qué tú invitas a 50 y llega una? Ellos no tienen la culpa. Si tú haces una fiesta, si haces un bonche, ¿verdad? Si haces una parranda, un almuerzo, de cada 10 personas yo creo que 8 llegan. ¿Pero por qué? Porque es lo que conocen. Muchas personas que tú estás invitando están muertas espiritualmente y no van a ir porque no conocen. Pero es tu trabajo, que tú si estás vivo espiritualmente, decirle cuán maravilloso es eso. Recuerda lo que hacíamos con la comida. Si a ti te invitan a comer algo que tú no conoces, tú no vas. Pero si te invitan a comer algo que tú conoces, tú vas. Ahora, tu trabajo es enseñar. Enseñar a esa persona de que tú lo estás invitando a algo bueno, de que tú lo estás invitando a que tenga salvación. Tú lo estás invitando a que cambie su vida. ¿Cómo? Aceptando a Jesucristo como su Salvador. La única manera de cambiar tu vida es a través de Jesucristo, porque Él sí la puede cambiar. Él sí te da la fortaleza, Él sí te da el coraje, Él te da el valor, Él te da la fuerza. Hay muchas cosas en mi vida que yo nunca pude ni he podido cambiar. Y Él lo cambió, rapidito. Él lo cambió. Aparte de llevar la palabra, que es nuestra responsabilidad, nosotros hacemos casas de paz. Son reuniones en la casa que nosotros hacemos. Es un proyecto que dura 40 días. Aparte de eso, ahorita estamos haciendo la red, que son rebaños evangelísticos discipulares, con nuestra guía Obedece. Son reuniones semanales donde nosotros reforzamos lo que escuchamos en el local. Ahora bien, en el tríptico dice manos a la obra, que es el cierre. Pero antes de ir al cierre,
todos estos planes que hace la iglesia física, todas las congregaciones, porque la iglesia física somos nosotros, todos estos planes que hacen las congregaciones para poder llevar la palabra de Dios, de nada sirve si no hay disposición. Ahorita es la predica, esa era la introducción. Pero ¿sabes qué? A mí me gustaría que leyéramos Mateo 28, versículos 16 al 20. Eso es parte de lo que es la gran comisión. Mateo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Jesús había llamado a sus discípulos, estaba en el comienzo de su ministerio y les dio una orden: vayan a Galilea y vayan a cierto lugar. Y ellos fueron, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 17. ¿Quiénes dudaban? Los mismos discípulos, porque no tenían el conocimiento todavía. Ahí estamos viendo que el discipulado no depende del conocimiento. El discipulado depende de la disposición. En el 18, Jesús les aclaró y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí Él les revela con autoridad a los discípulos. Ve que no se lo revela a los creyentes. Le está dando una información a la directiva de la iglesia. Le está dando un conocimiento, le está dando una enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos dudaban. Pero Él les revela un conocimiento, les saca un velo y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve que Él ordenó a bautizar, ordenó a ser discípulos. Y el 20 les decía: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos tenían que enseñar eso a las personas. Ellos tenían que enseñarles. Y Dios se lo dio con propiedad. ¿Por qué? Porque Dios predicaba el evangelio. Él iba por todas las aldeas, por las aldeas de los discípulos, y les predicaba el evangelio a las personas. Si vemos Marcos 16, 15, está la otra parte de la gran comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ve que son dos funciones. Nosotros tenemos que llevar el evangelio, tenemos que llevar la palabra. ¿Para qué? Para que la persona crea. Cuando Jesucristo, Él llamó a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿qué hizo? Nosotros podemos ver, eso está en Mateo 4:18 y Marcos 1:16. Él llamó primeramente a Andrés y a Pedro. ¿Y qué les hizo? Les habló. Les dijo, ellos creyeron. Y les dijo: ven y sígueme. Ahí estamos viendo cuál es la definición de discípulo. Yo estoy seguro que Pedro tenía tremendo proyecto con su lancha, iba a pescar, que iba a montar su empresa de pesca, tenía su esposa. Sabrá Dios lo que Pedro tenía para su futuro. Sabrá Dios lo que Andrés tendría para su futuro. Sabrá Dios qué tenían cada uno de esos discípulos planificado para su futuro. Mi pregunta es: ¿eres tu discípulo? ¿Quieres ser tu discípulo? Porque ser un discípulo de Jesucristo es abandonar
todos nuestros planes para unirnos a los planes de Dios. Eso lo hicieron ellos. Yo estoy casi seguro de que muchos de los pescadores que estaban al lado de Pedro hubiesen querido hoy ser conocidos como es conocido Pedro. Más de 2000 años ha durado el plan que Dios tenía para Pedro. ¿Están viendo? ¿Tú crees que tu plan puede durar 2000 años? Así que cuando tú te dispones a ser discípulo de Jesucristo, mira, es la mejor decisión de tu vida después de haberle aceptado. Porque la mejor decisión que tú puedes tomar, cualquier persona que me esté escuchando, la mejor decisión que puedes tomar en tu vida es aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Porque tú tienes un espíritu, un alma y un cuerpo. Y si tu espíritu está muerto es porque no has aceptado a Jesucristo. Tu espíritu vive vida eterna. Tú escoges a dónde pasar esa vida eterna. ¿En el infierno o en el cielo? ¿En la perdición o en la salvación? La única manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Hay un solo mediador, que es Jesucristo. Él vino y murió por ti. Después de aceptar esa salvación, cuando tú estás dispuesto a ser discípulo de Jesús, cuando estás dispuesto a servirle, Él tiene un plan para ti. Y ese plan es 1000 veces mejor que el propio plan que tú tienes para tu vida. Porque Él conoce tus necesidades, Él conoce tu corazón, Él conoce tu potencial. Él no se fija en los resultados, sino en la disposición que tú tienes. Porque al tener una buena disposición, vas a tener unos buenos resultados. El ejemplo Él lo dio. Nosotros podemos encontrar cuando leemos, mira, Mateo, Marcos, Lucas, Jesús se la pasaba predicando, se la pasaba enseñando. Nosotros nos encanta las profecías, nos encanta saber el futuro. Ellos también les encantaba. Y le preguntaron, maestro, ¿cuáles son las señales del fin? Él les dijo, cuando este evangelio sea predicado a todos los confines de la tierra, esas son las señales del fin. ¿Ves que les está diciendo que tenemos que llevar el evangelio a todos lados, a todo lugar? Él empata un deseo del hombre por querer saber el futuro con un mandato. Y cuando nosotros leemos Hechos 5:42, 8:12, 8:25, 8:35, me tomé la libertad de tomar algunos de ellos, donde dicen que los discípulos anuncian el evangelio. Yo les invito a que lean Hechos de los Apóstoles. Es un libro hermoso. Hechos, léanlo y vean todo el trabajo que hicieron esas personas para llevar la palabra del Señor. Si nosotros vemos Lucas 9:23 o Marcos 8:24, Jesucristo les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él se los advertía. Eres creyente, perfecto, muy bien, ya creíste, ya tienes la salvación. Pero quieres ser un discípulo, quieres estar conmigo, les decía. Niégate a ti mismo. ¿Qué es negarse a ti mismo? Es morir a ese yo, morir a esos deseos egocéntricos que todos tenemos en nuestro corazón. Porque Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un hermoso plan para ti, que es mucho mejor que el plan que tú tienes para ti mismo. Cuando tú te dispones a ser un discípulo de Jesús, cuando tú aceptas a Jesús, no solo es creer en el evangelio,
sino que cada día tú tienes que negarte a ti mismo, porque tú eres un discípulo de Él, a no satisfacer esos deseos egoístas del yo, porque tú vas a ir santificándote día a día. Y tú sabes que de esa santificación, de ese deseo de mejorar espiritualmente, es lo que depende tu futuro espiritual. Es lo que depende de dónde vas a pasar tu eternidad. Si con Dios o sin Dios. Porque si tú realmente aceptas a Dios, si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, esa es la mayor decisión que tú puedes tomar en tu vida. Porque ahí estás rompiendo ese camino. Y Padre, a veces hay ciertas personas que no les da el privilegio de servir. No lo sé por qué. Yo he conocido personas que aceptan hoy a Jesucristo y mañana parten con Él. Son salvos, no tuvieron tiempo de servirle. No lo sé por qué, pero Dios tiene ese plan. Pero ¿sabes qué? El servirle a Dios es un privilegio. Es un honor el poder servirle. Cada vez que yo me tengo que parar aquí, yo les confieso, a mí me da miedo. Miedo en decir algo que no sea lo que Dios quiere que yo diga. Y yo le pido, Padre, sé tú que hables a través de mí. Porque yo no estoy enseñando 2 más 2 es 4. Y si no lo aprendes, te lo repites. Yo estoy enseñando es tu palabra, Padre. Yo estoy enseñando lo que yo he aprendido de ti. Y yo quiero que las personas aprendan cómo obtener la salvación. Y le pido, Padre, no permitas que yo diga nada que pueda servir de piedra de tropiezo a ninguna persona, porque eso recae sobre mis hombros. Pero qué gran privilegio el poder servirle. Qué gran privilegio el poder llevar la palabra del Señor. Qué gran privilegio cuando tú siembras una semilla y ves que esa persona sale de la droga. Ves que esa persona enmienda su casa. Ves que esa persona busca a su hijo. Ves que esa persona es salva. Esa es tu responsabilidad. Tú tienes que enseñar, así como a tus hijos físicos, a esos hijos espirituales que están esperando por ti. Están esperando que tú le lleves una palabra. Una vez yo estaba comprando en una tienda, en una ferretería, aquí en los Estados Unidos. Estoy pagando y veo a la cajera, termino de pagar y le digo, ¿sabes qué? Dios te ama. Búscalo, porque Él te ama. Mira, esa señora abandonó su caja, salió, me dio un abrazo con lágrimas en los ojos y me dijo, no sabes cuánto estaba yo necesitando esas palabras, que Dios me ama. Wow, yo me quedé frío y le dije, gracias Padre, porque tú pusiste esa palabra en mí. Yo no he vuelto a ver esa persona más nunca, pero es una gran satisfacción el servirle a Dios. No te pierdas esa bendición, hermano. No te pierdas ese deseo de servirle. No te pierdas ese deseo de ser discípulo de Dios, de ser discípulo de Jesucristo. El cristiano que sigue a Cristo imita la vida de Jesús, obedece sus mandamientos. ¿Y cómo imita su vida? La imita en acciones, imita llevando su palabra, sacrificándose por otras personas. No quiere decir que no te preocupes por tu casa. Sí, preocúpate por tu casa, pero no te angusties, porque Dios tiene el control de tu casa. Él tiene el control de tu vida. Él tiene el control de tus finanzas. Él tiene el control de tu futuro, porque tú se lo has entregado. Él es el mejor capitán. Preocúpate por llevar su palabra, por ser diligente. Por supuesto que vas a sufrir. Claro que vas a sufrir. Todos sufrimos aquí. ¿Por qué? Por causa de Jesucristo, pero es un sufrimiento con gozo.
No porque seamos masoquistas, sino porque conocemos el camino. Y cuando vemos que una persona se está burlando de ti porque eres cristiano, lo que haces es compadecerte y decir, wow, estás muerto espiritualmente. No puedes ver más allá. Mala la comparación cuando tú ves un animal herido, cuando ves un león que tiene una astilla en una pata. Tú quieres sacársela porque lo quieres ayudar, pero el león te quiere matar, te quiere comer, porque su cerebro no le da para saber que tú lo vas a ayudar. Lo mismo pasa cuando una persona espiritualmente está muerta, no puede ver, no sabe. Por eso es cuando una persona dice ser ateo, yo me río. El ateísmo no existe. Todo ser humano tiene la necesidad de creer en algo. Aquellos ateos creen en algo físico. Su Dios, bien sea el dinero, un carro, una mujer, un hombre. El ateísmo no existe porque dentro de tu corazón, dentro de el fondo de tu corazón, está la chispa divina que Dios puso en ti. Y sientes la necesidad de adorar. El enemigo utiliza esa chispa divina para cegar a las personas. A muchos mantenerlos en un confort que no sienten la necesidad de buscar a Dios. Como aquel rico que le dijo a Jesús, ¿qué hago para seguirte? Y él le dijo, vende todo y sígueme. Y no lo hizo, porque su Dios era el dinero. Pero sabrá Dios lo que él tenía preparado para ese hombre. Y él decidió seguir el futuro y el proyecto que él tenía, no el proyecto de Dios. Mira, cuando Dios te pide es porque te va a bendecir. Y cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, tú tienes que negarte a ti mismo. Es una lucha, es un sufrimiento diario con el pecado. Tú sufres la batalla día a día con el pecado, hasta el día en que partes con el Señor. Pero sabes que estás haciendo el camino correcto. Tú llevas tu cruz diariamente. Sufres una guerra espiritual. El enemigo te va a atacar diariamente. ¿Por qué? Porque tú ahora eres un sembrador de la palabra de Dios. Porque tú has decidido ser discípulo de Dios. Has decidido ser discípulo de Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y por supuesto, que Dios es Dios. Dale un aplauso al Señor que vive y reine para siempre. Cuando tú das tu vida, cuando tú te entregas, das tu vida a Jesucristo. Tú dices, pero yo sigo vivo. Sí, pero tú sabes que diariamente te están matando. Diariamente, cuando tú sales a llevar la palabra del Señor, te están reprochando, se están burlando de ti. ¿Con qué gusto yo acepto que se burlen de mí si estoy enseñando lo que he aprendido de mi Dios? Así que, hermano, tú sabes que la mejor manera de servir a Dios es siendo un discípulo. ¿Cómo un creyente se convierte a un discípulo? Cuando la persona cree en Jesucristo, cuando nace de nuevo, confesándolo como su Salvador. Eso lo podemos ver en Juan 3, del 3 al 5. Me gustaría que lo leyéramos. Juan 3, del 3 al 5. Ahí es cuando la persona se entrega a Jesucristo. Y dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se quedó loco, era un doctor de la ley, era un estudioso de la ley, y él lo está viendo en la manera física. Y le dice él, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Él tenía un conocimiento en la mente, en el alma, de lo que era la palabra de Dios. Y Jesucristo le contestó en el versículo 5,
de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo está hablando de un segundo nacimiento, está hablando de una entrega, está hablando de que tú eres el que tienes que tomar ese paso y aceptarlo. Cuando tú te bautizas, tú le estás diciendo al mundo espiritual: yo estoy naciendo de agua, yo estoy ahogando mi alma, estoy ahogando mi cuerpo para darle señorío a Jesucristo y de ahora en adelante vivir una vida por el Espíritu. En el Espíritu tienes la intuición, la conciencia. Esa es la comunión que tú tienes con Dios. Es la capacidad ahora de poder escuchar a Dios. Es como si te hubiesen activado la línea de tu teléfono celular. Que tenías un teléfono sin línea, lo tenías muerto, de nada te sirve. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, ese teléfono te sirve para comunicarte, para poder hablar con Dios y poder escuchar a Dios. ¿Ve que hago énfasis en escuchar? Todo el mundo quiere que Dios le escuche, pero casi nadie quiere escuchar a Dios, porque hay veces que Dios te dice que no hagas ciertas cosas y tu alma y tu cuerpo quieren hacerlo. Recuerda que tu cuerpo pide, el alma te lo justifica, el espíritu es lo que te lo detiene y te dice: eso no te conviene. Pero para eso tienes que ser un discípulo de Dios, para eso tienes que nacer de nuevo y para eso tienes que dar el segundo paso, que es vivir una vida en santidad. Vivir una vida en santidad es sentirte insatisfecho. Sí, es sentir una insatisfacción santa. Es como una ambigüedad, ¿verdad? Vivir una vida en santidad es sentir una insatisfacción santa. Cuando Jesús predicó en el monte, el famoso sermón del monte, si nosotros leemos Mateo 5:6, ¿qué le dijo Jesús a la gente en Mateo 5:6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sabes qué? No hay nada más peligroso que un creyente sin hambre. No hay nada más duro para un pastor que un creyente que no tiene hambre. El creyente que no tiene hambre es el dolor de cabeza de los pastores. El creyente que no tiene hambre es la aflicción del Espíritu Santo. Porque cuando un creyente no tiene hambre por la palabra, cuando un creyente no quiere aprender la palabra, no tiene hambre, no quiere comer espiritualmente, no quiere aprender, no puede ser discípulo. Cuando un creyente está conforme a sus costumbres, no quiere seguir avanzando, se convierte en un odre viejo, como dice la palabra. Y cuando tú pones vino nuevo, cuando tú metes a Jesucristo en un odre viejo, el odre explota. Que eso fue lo que le pasó a los fariseos y a los saduceos, que no pudieron ver que Jesucristo era el Mesías. Así que tú tienes que estar dispuesto a cambiar, hermano. Tú tienes que estar dispuesto a ser un discípulo del Señor, porque nuevas puertas se te van a abrir. Un plan que el Señor tiene para ti que tú ni te puedes imaginar. Lo que sí te aseguro es que es mucho mejor que el plan que tú tienes para tu vida. Yo le pido a Dios para que todos seamos discípulos. Yo le pido a los pastores de la casa para que ministremos a cada una de las personas para que seamos discípulos. Y les pido que hagamos una oración aceptando a Jesús como tu Salvador, aceptándole
como tu Salvador. Si te puedes poner en pie. Padre, yo reconozco que he pecado, mi Rey. Yo te pido perdón por todas las cosas que he hecho en contra de ti. Jesucristo, yo te abro mi corazón para que entres y enmiendes toda mi vida, para que seas el Señor de mi vida. Yo te pido, mi Rey, que me laves y me limpies. Quiero ser tu discípulo. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Dale un aplauso a Dios. Dale un aplauso al Señor. Y si tú todavía no estás sirviéndole 24 horas al día, disponte. Disponte así como los pastores. Disponte así como los apóstoles. Disponte así como a todas aquellas personas que tú ves que Dios ha cambiado su vida, que tiene una gran relevancia espiritual. No para ellos, sino para Jesucristo. Siente sobre tu hombro la carga de aquellos hermanos que están afuera, muertos espiritualmente, de aquellos ateos que no conocen a Jesucristo, que se están matando. Siéntelo tú sobre tus hombros, pero también siente el gozo de llevar la palabra del Señor. Siente el gozo porque tú eres un hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Centro Familiar Cristiano El Buen Pastor. Redentor de mí, ayer o te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar. Se alegra, te glorificaré, te glorificaré.